científicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Tiffany y estoy chiquiendo. El día de hoy nos encontramos con José Luis Hernández Estefanoni. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto de poder estar en tu canal. Muchas gracias. Vamos a comenzar. José Luis, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Mira, yo nací en la ciudad de Puebla. Bueno, no en la ciudad de Puebla, en Atlisco, muy cerca de la ciudad de Puebla. Entonces viví mi infancia en provincia, ahora vivo aquí en Mérida. Estudié ciencias forestales en mi licenciatura, después hice una maestría en cómputo y después hice mi doctorado tratando de monitorear diferentes características de la vegetación por medio del uso de imágenes de satélite. Actualmente soy investigador, profesor investigador en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. ¿Desde que eras niño te llamaba la atención la ciencia? Pues no estoy seguro de que de niño me llamara la atención la ciencia. Era yo curioso como son todos los niños. Por ejemplo, mi papá era carpintero y veía yo muchas tipos de maderas y tenía curiosidades por saber esas maderas de qué árboles venían o cómo serían los árboles de los que estaban esas maderas, pero en realidad no puedo decir que me interesara como tal la ciencia hasta que entré a la preparatoria. Entonces la preparatoria me abrió así como las puertas y dije, mira, esto puede ser para mí. Y aquí estamos. José Luis, ¿de niño realizabas alguna actividad cultural o deportiva? Mira, de niño, en la primaria y en la secundaria, siempre me gusta la poesía. Entonces hacía yo declamaciones, incluso en la secundaria participé declamando, en oratoria. Entonces me gustaba la poesía, todavía me gusta, claro. Y de deportes, practiqué mucho el básquetbol en la primaria y la secundaria. Estuve en equipos fuera de la escuela. Y algo que me gustaba mucho era la caminata. Hacía yo caminata, entonces competí en caminata. Incluso llegué a los concursos a nivel estatal en el estado de Puebla. Entonces me gustaba. Ahora ya no hago deporte, pero sigo caminando. Es importante también. ¿Por qué crees que a muchas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Pues creo que hay varias cosas por las cuales no les podría gustar. Una es que las personas que hacen ciencia tienen un lenguaje que a veces no es fácil de entender. Ni siquiera a veces entre científicos de diferentes disciplinas o temas se entienden entre ellos. Entonces a veces es bueno tratar de bajar ese nivel de lenguaje para que se entienda. Lo otro es que, pues, si tú no le ves una aplicación a tu vida real, a lo que se hace en la ciencia, pues a lo mejor se te hace aburrido, pero si tú empiezas a ver que de la ciencia hay cosas que se pueden aplicar en tu vida diaria, entonces a lo mejor te interesaría, ¿verdad? Entonces, esas son las dos principales cosas que creo. La otra es que pues a mucha gente le gustan diferentes o tiene diferentes cosas o tiene diferentes habilidades y entonces a lo mejor hay cosas que le gustan y cosas que no. Entonces, si encuentra el gusto por algo, puede ser que le guste la ciencia, ¿no? Sí. José Luis, desde tu punto de vista, la forma en que se enseña la ciencia y se fomenta el cuidado del medio ambiente en los niños, ¿es la correcta? Mira, yo creo que me parece que sí ahora. Yo comparo cuando yo estudié la primaria y la secundaria con cómo la estudiaron mis hijos y me doy cuenta que hay muchas diferencias. Por ejemplo, antes nos evaluaban solamente con exámenes y ahora la evaluación
de la primaria y la secundaria incluye las actividades diarias. Y la parte interesante es que las actividades diarias, muchas son proyectos en los que tienen que investigar, tratar de obtener información de diferentes fuentes, incluso hasta hacer experimentos o cosas. Y eso hace pues que la forma de enseñar la ciencia, pues es casi están haciendo ciencia, ¿no? O más bien están haciendo ciencia. Otra cosa importante que he visto es que ahora los niños, por ejemplo, hacen trabajos en equipos y es parte de la calificación. Y hay que recordar que para que realmente tengamos saltos o avances fuertes en la ciencia, pues no es el trabajo de individual de una persona, se requieren de grupos en donde haya más ideas. Entonces a mí se me hace que sí. En cuanto a la parte del medio ambiente, yo creo que hay una cultura general fuerte hacia el cuidado del medio ambiente, aunque creo que varía de lugar en lugar, ¿va? Yo creo que los niños que están más cerca de la naturaleza, en donde los bosques o las actividades naturales de esas áreas, la gente depende de la economía de eso, pues los niños están más involucrados. Pero en otros lugares creo que no. José Luis, ¿me puedes platicar qué te llamó la atención estudiar los bosques? Pues mira, yo estudié en Chapingo, estudié ciencias forestales, pero en realidad cuando entré a Chapingo no sabía ni por qué era. Como que el motivo más bien fue porque no tenía dinero para estudiar y ahí podía obtener beca. Pero en parte me llamaba mucho la atención, como te decía, esta parte de las maderas que usaba mi papá y entonces quería saber cuáles eran los árboles de donde venía. Pero ya después, bueno, estudiando la prepa, me di cuenta de todas las bondades que hay en los bosques, de las utilidades que tienen, de la belleza que tienen. Y entonces me empezó a interesar esa actividad, ¿verdad? Por ejemplo, de los bosques podemos obtener diferentes productos como alimentos, la misma madera que te hablaba, pero también se pueden obtener sustancias químicas que se usan en la industria. Por ejemplo, el resistol es la resina de los pinos. Y no solo eso, ¿va? De los bosques puedes obtener también servicios que da el ambiente. Por ejemplo, uno de ellos que es muy importante, y por eso voy a dedicar un poco más de tiempo aquí, es algo que le llaman la captura de carbono. No sé si has escuchado. ¿Sí? Esta captura de carbono es que quiere decir que del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, los árboles lo pueden capturar. ¿Cómo lo capturan? Bueno, los árboles para formar sus tejidos en la madera utilizan el agua y los minerales del suelo, pero también agarran por medio de las hojas el CO2 y por medio de la fotosíntesis con la luz solar, entonces convierten ese carbono de la atmósfera a un carbono que se encuentra en sus plantas, en la planta en sí. ¿Por qué es importante esto? Porque este gas, como otros gases diferentes, cuando se encuentran en la capa de la atmósfera, en el ozono, lo destruyen. Y entonces lo que hacen es que pasen más rápidamente los rayos del sol y que se caliente el planeta. Esto es a lo largo de periodos de muchos años, pero últimamente la Tierra ha sufrido de eventos de temperatura, cambios de temperatura, ¿va? Y eso pues tiene repercusiones en los bosques, en, por ejemplo, el nivel del mar, ¿verdad? Si cambia la temperatura drásticamente y se calienta, puede ocurrir que suba tanto el nivel del mar que lugares como los donde ahora yo vivo, que es Mérida, que es un área que está planita y que está muy cerca del mar, la cubra el mar. Entonces, pues es muy importante este servicio que nos da el bosque porque captura el carbono y entonces nos protege contra ese cambio de clima que pudiera haber y estos desastres. Interesante, ¿no? ¿Qué te hace? Muy interesante. Muy importante. José Luis, ¿todos los bosques son iguales? ¿Y por qué son tan importantes para nuestro planeta? Pues no todos son iguales, hay diferentes tipos de bosques. En principio, todos los bosques van a
tener diferentes tipos de plantas o especies dependiendo del lugar en donde crecen. Hay, por ejemplo, los que crecen, los bosques de los climas templados y fríos, ahí crecen principalmente las coníferas, los pinos. Los pinos navideños crecen ahí, ¿no? Y hay algunas plantas que no tienen hojas en forma de espinita, que son las hojosas, que también crecen ahí, ¿no? Y en los trópicos, en donde hay más calor, crecen otro tipo de árboles. En realidad, en los trópicos hay muchas más especies, ¿no? Entonces es por el clima. Pero aún así, dentro del trópico, pues hay diferentes tipos de bosques. Por ejemplo, en la península de Yucatán tenemos 3 tipos de bosques. Tenemos, en general les llamamos selvas secas, pero hay selvas bajas, caducifolias, y aquí los árboles son pequeñitos, tienen alturas máximas de 12 metros, y se les llama caducifolias porque la mayoría de las especies tiran sus hojas en la época de secas, cuando no llueve. También existe otro tipo de bosques que se les llama selvas medianas perennifolias. Los árboles son un poquito más grandes, tienen hasta 18 metros, y entonces aquí no todos los árboles tiran las hojas, solamente entre el 70 y el 80%. Y al sur de la península de Yucatán, donde llueve más y hay menos temperatura, están los árboles más grandes. Pueden llegar a medir hasta 30 metros. Y en esos árboles, que se le llama selva mediana subperennifolia, muy pocos árboles tiran las hojas, muy pocas especies, casi ninguno. ¿Por qué son importantes? Te había dicho esta parte que eran importantes por lo de la captura del carbono y mitigan el cambio climático, pero también por la riqueza de especies, ¿va? Porque hay muchas especies, entonces podemos sacar muchos productos, muchas cosas de estos árboles. Muy bien. En la actualidad, los bosques de México y el mundo están en peligro. Digamos que sí están en peligro. Las ciudades crecen y el que crezcan, pues cortan bosques para tener más áreas para poner casas. También es cierto que hay más gente, o sea, la gente o la población es cada día mayor y entonces hay más demanda de bienes, madera para papel, para construcción de muebles, también para industria. Entonces sí hay mucha deforestación. La parte buena de esto es que si nosotros tenemos un área que se cortó del bosque, pero está muy cercana a un área de un bosque, hay un flujo de semillas por el viento, por los pájaros que pasan por ahí, y entonces se puede volver a regenerar. De hecho, fíjate que en la península de Yucatán, por ejemplo, digamos que no hay áreas donde sea un bosque que digamos virgen, que no haya sido tocado por el hombre. La mayoría de nuestros bosques han sido cortados y se han regenerado. O sea que en la península de Yucatán, pues son bosques que les llamamos secundarios porque vienen de regenerar. Entonces hay una parte importante en que el bosque se puede regenerar de manera natural y entonces tiene una cierta resistencia. Entonces esa es la parte buena, ¿no? José Luis, sabemos que para hacer tu trabajo utilizas herramientas de percepción remota. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Con mucho gusto, porque eso es de lo que más me apasiona. Mira, la percepción remota significa que nosotros obtengamos información de la superficie de la Tierra sin tocarla desde fuera. Entonces, para poder hacer eso, se utilizan satélites como la Luna, pero artificiales. Y entonces estos satélites tienen un sensor que digamos que es como una cámara grande. Entonces el satélite da vueltas alrededor de la Tierra y puede ir tomando esas fotos como con tu cámara. La cuestión es que estas fotos tienen una característica especial, son un poquito diferentes a las que tenemos en una cámara. Es decir, como que se toman varias fotos o muchas fotos. Y esas fotos se toman en diferentes regiones
del espectro de luz. O sea, hay la región de los visibles, que los que vemos, pero no sé si has escuchado de los infrarrojos. Bueno, en los infrarrojos, en los termales y en diferentes regiones del espectro. Entonces, la característica o la cosa bonita de esto es que los objetos que se encuentran en la superficie de la Tierra, como las plantas, la tierra, el agua, absorben o reflejan esa luz en esas diferentes bandas de forma diferente. Y eso es lo que nos permite identificar a un objeto de otro con la combinación de esas fotos de esas bandas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La vegetación, ya te había yo dicho que las plantas, para su manera de alimentarse es que realizan la fotosíntesis, ¿no? Para realizar la fotosíntesis necesitan de la luz visible, entonces absorben la luz visible las plantas. Eso no lo hace la tierra ni lo hace el agua, no absorbe la luz visible. Y las plantas también rechazan o reflejan la luz infrarroja. Esas dos características distinguen a las plantas de los otros objetos y es lo que hace que identifiquemos dónde hay plantas y dónde no hay plantas. De esa manera funcionan. Hay otro tipo de sensores que funcionan de otra manera, por ejemplo, los de radar, que son con ondas de sonido y funcionan un poco diferente. Pero hay varios. Eso, este que te digo de las imágenes ópticas son los más comunes. Muy interesante. Ya que nos explicaste qué es la percepción remota, ¿cómo la usas para estudiar las selvas de la península? Mira, nosotros podríamos conocer las características de los bosques en diferentes lugares de un espacio, por ejemplo en la península, con solamente ir y medir, ¿verdad? Podemos ir y medir la biomasa, podemos ir y medir este carbono que se captura, podemos ir y medir cuántas especies diferentes hay, pero hacerlo midiéndolo de una manera nos costaría mucho trabajo. Entonces lo que hacemos es asociar informaciones de campo con las imágenes para que nos ayuden a conocer todo, en toda la península cómo están esas características. ¿Y para qué nos sirven? Por ejemplo, si yo identifico aquellos lugares en donde hay más especies, esos lugares podría yo dedicarlos a reservas porque ahí sé que hay muchas especies. O también podría tener lugares donde hay mucha biomasa. O si tengo imágenes en muchos tiempos, también podría saber cuánto o la tasa o el porcentaje de carbono que capturan y qué bosques capturan más que otro. Y entonces con eso podría hacer un plan de cómo manejarlos. Cuáles dejo, cuáles utilizo, cuáles no, cuáles los dedico solamente a capturar carbono. Entonces, para eso sirven. Interesante, ¿no? José Luis, información que obtienes de tus investigaciones, ¿para qué las puedes usar y qué pasaría si no las quedamos? ¿Y qué? Ahora, no entendí bien. Otra vez. ¿Qué? José Luis, la información que obtienes de tus investigaciones, ¿para qué las puedes usar y para qué? Como te decía, ¿va? Por ejemplo, en mi investigación, lo que trato de hacer es conocer características de los bosques, pero conocerlos en superficies grandes. O sea, por ejemplo, en toda la península de Yucatán, en todo México, en todo el planeta, y entonces eso ayuda a que podamos planificar cómo utilizamos los recursos. Porque no nos debemos olvidar de que pues en los bosques, aunque queramos conservarlos, hay gente que vive, necesitamos madera. Entonces, el tener esta información te ayuda como a planear en dónde conservo, en dónde aprovecho, en dónde hago una actividad u otra. Para eso sirven, ¿no? Y generalmente pues los usan, pues el gobierno, ¿no? Es quien los usa más. ¿Cuáles son tus árboles o plantas favoritas? Mira, aquí en Yucatán me gusta mucho una planta
que en su nombre maya le llaman sisilché. Esta planta es un arbolito que no crece mucho y que da unas flores. Y lo que me gusta de ese árbol es que les gusta mucho a las abejas. Entonces, ese árbol es como muy importante para que se produzca la miel que hay aquí en Yucatán. Y de hecho, es una miel tan buena que se exporta a lugares como, por ejemplo, Japón. Entonces, ese árbol me gusta mucho porque representa mucho a Yucatán. No sé si has oído, por ejemplo, del árbol sagrado de los mayas. Es uno que se llama la ceiba. Y entonces, pues ese me gusta porque es un árbol grande, que en el tronco tiene espinas, con hojas bonitas, pero me gusta por su significado. Y no son árboles, pero hay otras dos plantas que me gustan mucho, son palmas. Una de ellas se llama cuca y la otra le dicen aquí nacas. Y esas dos palmas, la parte interesante de ellas es que no crecen en ningún lugar en el mundo más que en Yucatán. Entonces, yo tengo una cuca y una cacha en mi casa. Entonces, todas las mañanas que me levanto me da muchísimo gusto poder estar entre todos los que vivimos aquí en la península y tenemos la oportunidad de ver esta planta que no crece en otros lados. Esas son algunas de las que me gustan mucho. Interesante. José Luis, si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Si yo tuviera un poder, me gustaría poder hacer conciencia de que toda la gente le gustaran los bosques y no los talaran, más que cuando fuera necesario, ¿no? Ese me gustaría, así como una varita mágica. ¡Chin! Y ya. Poder. ¿A ti cuál? ¿Cuál es tu superpoder que te gusta? ¿A ti qué poder te gustaría tener? Volar o teletransportarme. Porque luego quiero. Bueno, bueno, está bien. Si vuelas, podrías ver los bosques desde arriba, Sí, también. como las imágenes. Sí, sí, como las imágenes. ¿Tienes alguna película sobre la naturaleza, los bosques y la selva que sea tu favorita y que nos puedas recomendar? Pues no así como una favorita, pero estos programas de David Attenborough me gustan mucho. Los encuentras en National Geographic y generalmente habla de plantas o de mamíferos o de especies asociadas al bosque. Últimamente ya me acordé de algo que sí te podría recomendar. Había una serie de una área que está en África donde todavía crecen, es una área de bosque, digo, de selva, ¿va? En donde están las poblaciones más grandes de los mamíferos grandes, como elefantes, y, y la región y el video se llama la zona de Okavango. Entonces esa es muy bonita. Esa creo que está en Netflix. Y si la ves, ahí hicieron un estudio de por qué esa área se está secando y le da agua a estos mamíferos. Entonces se fueron a estudiar en diferentes lugares. Esta región que te digo es el delta del Okavango, del Okavango. Y algo así se llama ¿cómo se llama? La, la serie que ahora que recuerdo está en Disney Plus y no en Netflix. Esa te la recomiendo mucho. Ok, las voy a buscar. Si te encontraras el genio de la lámpara maravillosa y solo te concediera un deseo, ¿qué le pedirías? Un deseo que pusiera a todos los niños en un bosque y que les permitiera que con los ojos, que cerraran sus ojos y que entonces cuando cerraran sus ojos empezaran a oír los sonidos que hay, el agua, el aire entre las hojas de los árboles, los sonidos de las aves,
de los insectos, y que después les dijera que abrieran los ojos a todos los niños, y que al abrir los ojos se dieron cuenta de dónde vienen estos sonidos, de qué tipo de árboles, de cómo están, cómo son sus hojas, qué tipos de insectos, los pájaros que hicieron sus cantos, los colores que tienen. Ese sería un deseo bonito, que les pasara a todos los niños, porque hay niños que no pueden hacerlo. José Luis, ¿cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Mira, a futuro he estado trabajando con tratar de hacer mapas de diferentes características del bosque. Entonces, a futuro quiero hacer, junto con otras personas, un programa de cómputo en el que se esté toda esa información de las diferentes características de las plantas para que la gente los pueda usar. Los organismos del gobierno, los no gubernamentales, quienes pudieran utilizar esa información para hacer manejo y conservación de los bosques. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan sobre tu trabajo, sobre el cuidado del medio ambiente y en especial sobre los bosques y selvas? Mira, en realidad de mis trabajos hay dos redes que no sé si no son muy comunes para toda la gente. Una se llama ResearchGate, pero hay una que se llama Google Académico, y si me buscan con mi nombre, José Luis Hernández Stefanoni, ahí van a ver todos los trabajos que he hecho. Pero yo tengo una, digamos, una cuenta en Instagram que es jluishdz Stefanoni, y en esa van a ver una de mis pasiones, algo de lo que me hubiera gustado hacer. O sea, me gusta fotografiar la naturaleza. Entonces ahí hay fotos de insectos, de plantas, de paisajes, de flores, de orquídeas, de insectos diminutos, insectos grandes. Entonces ahí hay muchas imágenes bonitas, ¿no? Te voy a seguir en Instagram. Bueno. José Luis, ¿qué propones para que más niños y niños se acerquen a la naturaleza y aprendan más sobre el cuidado del medio ambiente? Pues que sepan para qué sirve, que puedan apreciar esto que te decía, la belleza escénica que haya, que conozcan a todos los seres vivos que viven en los bosques. No solamente viven árboles, en los bosques viven diferentes animales. Por ejemplo, aquí en Yucatán, en el sur, hay una reserva que se llama Calakmul, y por ejemplo ahí puedes ver tucanes, o puedes ver estos changos aulladores que aullan muy fuerte, o puedes ver venados, o hay un ave que es muy característica aquí que le llaman el ocofaisán, muy bonita, y puedes ver incluso jaguares. Entonces, si los niños tuvieran conciencia de todo esto, o lo mismo es, no solamente de los bosques, ¿verdad? Seguramente en el mar, ¿verdad? Si pudieran hacer snorkel o ver los arrecifes y la cantidad de peces y colores diferentes, seguramente les interesaría la naturaleza, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Luis. Un gusto conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy interesante y me gustó mucho. Muchas gracias a ti por permitirme compartir contigo y con todos tus seguidores, pues, Gracias. lo que hago. Hasta luego. Gracias. Adiós.